Todo bien los tres, entonces. Bueno, Familia, tirando. sí, De no, familia sí. momento, más o menos. A ver, te dice el tema. Dice el tema 3. Sí, ¿Cuál? el Tema 3. La diversidad hídrica. Los hídricos en España. Sí, un momento. Te dejo, ¿vale, tío? Si tienes algún problema o algo en la grabación y eso, me llamas, ¿vale? Vale, venga, tío. Tengo una clase ya ahora. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego. Tres. Yo no lo Javi, tengo. Javi, Yo tú lo no. tienes. Espérate, que te lo voy a enviar. Vale. Lo abres tú. A ver, ya. Dime tu mail, Javi. Javier Lozano Y el- 1002 ¿Sí? @gmail.com. Ok. Pero a ver qué te ha llegado. ¿Cuál has dicho que el de la diversidad Sí, el tema 3. Vale. Diversidad hídrica. Los recursos hídricos en España. Lo tengáis todo, me avisáis. Yo ya le tengo. Sí, me ha llegado. ¿Te ha llegado, Javi? Sí. Vale, pues vamos a abrirlo. Lo vamos a leer, ¿vale? Este tema, bueno, excepto Javi, ya lo hemos visto todos. Entonces, ya tiene que ir un poquito rodado. ¿Os han dicho algo del examen? Nada. No. ¿Os han dicho si la plaza, si sigue o si no sigue? No, Nada. no sabemos nada. Yo creo que en principio se aplaza. Porque Sí. hasta... Debería. Sí. Porque selectividad la han aplazado. También es... No. Se te corta, tío. No te escucho. ¿Me oís bien? No, a veces se te corta. ¿Corta? Cuando no me oigáis, me lo decís. A ver, micrófono. ¿Tienes cascos? No tengo, tío. ¿De micrófono? Sí. Porque lo último que has dicho no se te ha escuchado nada. A lo mejor cuando me alejo. Me voy a darle las propiedades del micrófono. ¿Veis ahora? Ahora sí. Bueno, venga, empezamos a leer, ¿eh? Venga, Juan, Ronqui. La diversidad hídrica. Vale, caña. España tiene aguas superficiales y subterráneas. Ambas pueden ser corrientes como los ríos o estancadas como lagos y humedales. La rama de la geografía que estudia los ríos es la hidrografía. Vale, hidrografía, por si ponen algún tipo de definición, alguna pregunta de definición. La rama que estudia, o la rama de la geografía, más bien. Estudia los ríos. Vale, sigue. Los ríos peninsulares. Los ríos peninsulares están condicionados por diversos factores que influyen en su caudal y en la organización de las cuencas y vertientes hidrográficas. Escuchad, chicos, esto que viene es importante, ¿vale? Para el examen. Entonces, subrayamos esta pregunta, ¿vale? Los factores. Sí. Factores que influyen en la diversidad fluvial. Eso El relieve y la topografía influyen en la organización de las cuencas y vertientes hidrográficas, la proximidad o lejanía al mar, la pendiente condicionada, la pendiente condiciona el caudal de un río y su capacidad erosiva, mayor en terrenos inclinados, y en las obras hidráulicas que se ven favorecidas por la topografía abrupta, aunque por esta misma razón su construcción resulta cara. Vale, esto es lo que decimos siempre con el tema de los ríos, lo que hablamos el otro día con el climograma también. Es digamos, de la organización del río, de la creación del río y la formación, depende siempre del relieve y la topografía. Lo que hablamos siempre, no es lo mismo un río que esté en Galicia, un río que esté, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Vale, son ríos muy diferentes, son más cortos, más caudal, menos caudal, más fluviales, más nivales. Vale, por tanto, es muy importante tanto el relieve y la topografía para la formación del río, ¿vale? Sí. La litología determina
El predominio de la escorrentía superficial o subterránea en el agua. La permeabilidad del suelo será mayor o menor dependiendo del tipo de roquedo, pudiéndose formar acuíferos o incluso desaparecer el río en superficie. Casos de los ojos del Guadiana al discurrir por terrenos calizos. Vale, esto ya lo sabéis. Depende de la piedra que se haya formado en la zona. Ya sabéis que aquí tenemos calizas, silicias, ¿vale? Rocas más duras, rocas más blandas. Las rocas más blandas, con menos sedimento, es la que, digamos, produce que el agua se filtra a través de esa roca y haya ríos subterráneos. ¿Vale? Sigue. El clima tiene gran influencia. Las precipitaciones determinan el caudal de los ríos y sus variaciones. Condiciona también la estación en que se produzca el deshielo. Las temperaturas colaboran a mayor o menor evaporación del agua. La vegetación. La vegetación frena la capacidad erosiva del río al frenar la fuerza del agua. Disminuye el riesgo de inundaciones al retrasar la incorporación del agua de precipitación al cauce de los ríos y aminora la evaporación al dar sombra. La acción humana realiza obras para que el abastecimiento de agua y la regulación de los ríos. Esto modifica los regímenes fluviales que tienen que adaptarse a las necesidades del hombre. Un ejemplo de esto. De la acción humana. Sí, de la acción humana. Las presas, ¿no? ¿Quieres decir? Exactamente, las presas, los pantanos, es lo que nos sirve a nosotros. Acopiamos agua de esos ríos, ¿vale? Para abastecernos. La mano del hombre es clave, sobre todo en el curso de los ríos porque están modificados, ¿vale? Entonces, esta pregunta, yo os digo, es fundamental, ¿eh? Tenéis que saber cuáles son los factores y cómo los desarrollamos con el tema, ¿vale? Tanto el relieve y la topografía como la litología, como el clima, la vegetación y la acción, ¿vale? Cada uno con su factor. Okay. Es sencillo, pero hay que saberlo. Sigue, David, Cuenca. David, ¿estás? Voy. Ah, vale. La cuenca hidrográfica es el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus afluentes. Las cuencas se caracterizan por los rasgos siguientes. Se encuentran separadas por divisorias ¿vale? Importante. de aguas formadas por las cumbres de los relieves montañosos que las delimitan. Dentro de la cuenca las aguas circulan por un cauce o lecho cóncavo, con disminución de la pendiente entre el nacimiento y la desembocadura. Los ríos, especialmente los más grandes, se dividen en tres partes principales de acuerdo con su capacidad erosiva y de transporte de sedimentos. Fundamental. Curso alto, nacimiento, mayor pendiente y por tanto mayor poder erosivo. Curso medio, alterna erosión y sedimentación. Y curso bajo, acumulación de grandes sedimentos formando en algunos casos deltas o estuarios. ¿Qué significa que tenga mayor poder erosivo? Pues que el agua circula con mayor fuerza, por lo tanto tiene mayor capacidad de erosión sobre los materiales, ¿no? Claro, y permea sobre todo, ¿vale? Permea sobre esos materiales, ¿vale? Se puede introducir, se puede filtrar dentro de esa cosa, ¿vale? Venga, dale caña. Los ríos de una cuenca conforman una red que se organiza jerárquicamente desde los subafluentes y afluentes hasta llegar al río principal. Las cuencas hidrográficas más importantes son las del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura y Turia. Vale, yo siempre os doy un consejo sobre esto. Para no liaros, el tema de las cuencas, todo como las cadenas montañosas, yo me las aprendería como las agujas del reloj, ¿vale? Mucho más sencillo y al final te evitas un problema. Sobre todo sabes situar los ríos. Haceros un esquema con los ríos vienen como queréis vosotros, de este a oeste o de norte a sur, ¿vale? O los organizáis así, no las cuencas o las hay. Dale, vertiente hidrográfica. Una vertiente hidrográfica es el conjunto de cuencas cuyas vertientes aguas vierten en el mismo mar. En la península existe una gran disimetría entre las vertientes atlántica, cantábrica y la vertiente mediterránea. Claro. La causa es la inclinación de la meseta hacia el oeste a partir del sistema ibérico. Ya lo sabemos, ¿no? La inclinación de la península, ¿vale? Sí, hacia Portugal, ¿no? Eso, hacia el Atlántico, ¿vale? Cuando hablamos de ríos, hacia el Atlántico, ¿vale? Así, el 69% de la superficie peninsular vierte al Atlántico, incluido en el Cantábrico, y el 31% al Mediterráneo.
En España podemos distinguir tres grandes vertientes hidrográficas: Atlántica, Cantábrica, algunos la incluyen dentro de la Atlántica, y la Mediterránea. A ver, Las esto. vertientes... Para. Esto es lo que yo os dije con el tema de las cordilleras y de los rebordes montañosos. Normalmente, para que os quede más completo, yo también lo haría en 3 partes, ¿vale? Atlántica, Cantábrica y Mediterránea. Yo lo he aprendido en 2, pero vosotros vamos a hacerlo en 3, ¿vale? Para que quede más completito, ¿vale? Y metéis más. Sigue. Vale. A ver. Las vertientes atlántica y mediterránea son disimétricas, tanto por su tamaño como por las características de sus ríos. En su mayoría los ríos españoles son irregulares. Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos, ya que nacen en montañas cercanas a la costa. Tienen una gran fuerza erosiva, son caudalosos y de régimen bastante regular. En ellos predomina el régimen pluvial. Ahora, ¿sabes por qué nos dice que tienen gran fuerza erosiva? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué dice aquí que tienen gran fuerza erosiva? Sí, porque al nacer en cumbres y en montañas, pues la pendiente al ser mayor, ¿no? Tú date cuenta que aparte de eso, que es un factor importante, también es muy importante el caudal, ¿vale? Cuanto más caudal llevan, más se permeabiliza la roca, ¿vale? No es lo mismo un caudal muy escaso que un caudal muy alto. Entonces, Vale. cuanto mayor sea el caudal, en un punto determinado, más va, digamos, a percutir en la... Dale. Vale, en ellos predomina el régimen pluvial. Carecen de estiajes acusados, al igual que los ríos gallegos, por el clima oceánico. Aprovechando estas circunstancias y la topografía abrupta, se han construido pantanos destinados a la producción hidroeléctrica. Se pueden distinguir el de Bidasoa, el de Nervión, País Vasco, Pas, Besaya y Deva, Cantabria, y el complejo Navia-Narcea, Asturias, y el Ebro. Vale, como ríos más, digamos, más importantes. La vertiente cantábrica, vamos a limitar una zona geográfica. Vamos desde Irún, digamos, ¿vale? Hasta el último pueblo de Asturias, ¿de acuerdo? Límite Galicia. Galicia ya se supone que es la vertiente atlántica, ¿vale? Vale, Cari. Vale. Los ríos de la vertiente atlántica son largos, al nacer cerca del Mediterráneo y desembocar en el Atlántico. Su fuerza erosiva es escasa, su caudal es abundante y su régimen es irregular. Presentan estiaje en verano y crecidas con las lluvias de otoño y primavera. En general, el régimen fluvial es pluvial, con una escasa influencia nival en algunos afluentes. Destacan el Guadalete, Odiel y el Tinto, en la zona meridional, Golfo de Cádiz. Hay que considerar, aparte de los regímenes fluviales gallegos que vierten al Atlántico, parecido a los cantábricos, pero con menos pendientes a salvar. Mención especial merecen el Miño, 310 kilómetros. Nace en montañas septentrionales de Galicia, provincia de Lugo. Afluente, el Sil. Una preguntita, lo de régimen pluvial. Sí. ¿Qué te ocurre? Y régimen fluvial. Fluvial es por la lluvia. Sí. Claro, date cuenta que el régimen fluvial, digamos que tú tienes un río, ¿no? Nival es por la nieve, fluvial Sí. es por la lluvia, pero por la fluvial... lluvia. No, fluvial no es ninguna característica. Tú tienes un río, ¿no? Ah, vale. Y es el régimen fluvial. El curso que tiene, todo lo que lleva, ¿vale? El curso, el cauce, el caudal, todo. Ese es el régimen fluvial. Lo que ocurre es que tú tienes que buscar, digamos, un origen de ese régimen, ¿vale? Entonces, para eso tenemos el régimen pluvial, que procede de la lluvia, fundamentalmente, y el régimen nival, que procede de la nieve, ¿vale? Ah, vale. Simplemente. Vale. Pues sigo. Vale. Iba por el Miño, muy caudaloso para su pequeña cuenca. Ah, sí. Otros ríos más cortos e igualmente con un fuerte caudal relativo son el Tambre y Ulla. Característica singular, sus desembocadoras en rías. Los grandes ríos de la meseta y de... Para. Javi, venga, dale caña. Voy. Los grandes ríos de la meseta y el Guadalquivir son largos y de pendiente suave. Sus afluentes aminoran el estiaje que tienen Javi, por... Sí. Para un momento, ¿por qué dice que son de pendiente suave los ríos de la meseta? Pues porque están en la meseta.
Claro, exactamente. No hay una pendiente, ¿vale? Que provoque un gran caudal, ¿vale? Y una gran precipitación, una gran cuenca, ¿vale? Por eso dice que son dependientes. ¿Vale? Sus afluentes aminoran el estiaje que tienen por el clima. Estos ríos se adaptan a las condiciones del relieve y a la inclinación este-oeste. Bueno, no sé Sí, sí, exactamente. perfecto. Imagino que será eso. Su caudal y el régimen fluvial va a depender de su situación latitudinal. El Duero va a tener características con algunas características más oceánicas y el Guadalquivir y Guadiana las van a tener más mediterráneas con un estiaje muy fuerte. El Tajo se sitúa en un plano intermedio. El estiaje sabemos lo que es, ¿no? Javi, ¿es un estiaje? Ah, No me viene ahora. es una palabra un poco clave en el sentido en el ámbito hidrográfico, ¿vale? El estiaje. Digamos que es el caudal que tiene las temporadas más secas, ¿vale? Por ejemplo, un río que tenga un estiaje muy acusado, un río en el que por la zona en la que transita no llueve mucho, no recoge. ¿Puedes repetir lo de estiaje? Es que no... Vale, no sé ¿me oís bien? Está cortado. ¿Me oís? ¿Me oís bien? Sí, ahora sí, pero lo de pero- estiaje no lo A ver. he entendido. Estiaje, palabra clave siempre y cuando hablamos de río, ¿vale? El estiaje es, digamos, el curso que tiene un río en la temporada más seca, por donde transita. Imaginaos, pues el Júcar o el Segura, digamos, el curso que lleva el río en verano, imaginaos, ¿vale? Que suele ser la temporada que coincide con la, digamos, con la época más seca del río, con la época que menos caudal lleva, ¿vale? El estiaje se nota mucho menos en zonas atlánticas o en zonas oceánicas que en zonas mediterráneas. La cuestión es sencilla, porque no recoge ese régimen fluvial, ¿vale? No recoge esa cantidad de agua, ¿vale? ¿Nos queda claro a todos? Sí. Sí, Venga, dale caña. Javi. vale. El Duero va a tener... Bueno, no, esto ya lo... Guadalquivir y Vale. Guadiana van a Eso. tener mediterráneas con un estiaje muy fuerte. El Tajo se sitúa en un plano intermedio. El Duero, el más caudaloso del país, 895 kilómetros de longitud, recibe aguas de la cordillera Cantábrica, sistemas ibérico y central. Su curso es tranquilo excepto en los arribes, donde se encajan las rocas metamórficas, formando el mayor desfiladero de toda la península, en el que se ha construido un gran complejo hidroeléctrico. Nace en los picos de Urbión, Soria, pasa por Soria y Zamora y desemboca en Oporto, formando un estuario, Portugal. Afluentes: Pisuerga, Valladolid, Esla, Adaja, Tormes, Eresma. Y Eresma. A ver, ¿alguno ha ido a Oporto? ¿Habéis ido a No. Oporto alguna vez? No. Vale. El ejemplo de estuario de Oporto del Duero es muy sencillo, es muy claro de ver. Mete directamente por la ciudad, cruza la ciudad y desemboca directamente en el Atlántico, ¿vale? Se nota, no sé. Digamos, el estuario es la parte de río, ¿vale? Que forma océano, ¿entendéis? Por ejemplo, un estuario también tenemos en el Ebro, ¿vale? Se mete por la Costa Brava, se mete por Llansá, etc. ¿Vale? Entonces, es el ejemplo más claro, yo creo que hay. Ya, pero a eso es el estuario es el que el río se mete en el mar o el mar se mete en el río. No, el mar se mete en el río, ¿vale? Vale. Tú date cuenta que tienes Madrid, imagínate Madrid. Sí, no. Sí, aquí tienes el Manzanares, ¿vale? Sería el espacio ocupado por el mar correspondiente al río, correspondiente al caudal. ¿Y cómo se llama cuando el río se mete en el mar? Albufera. Albufera, vale. Sí. Es que es por eso. Depende de la forma que tenga. Eso lo tienes en Valencia, perfectamente. Vale, por eso era. Si tú lo miras en Google Imágenes, te va a quedar mucho más claro. Es sencillo. Dale caña. El Tajo, Javi. El Tajo es el más rápido de la península. Más largo. Más largo, perdón. Más largo. ¿Vale? 1095 kilómetros. Nace en la sierra de Albarracín, Teruel. Pasa por Toledo y Aranjuez y desemboca en Lisboa, formando un estuario. Afluentes: Jarama, Alberche, Tietar, Henares, Manzanares. Y supongo que habrá más porque hay 3 puntitos. Sí, hay un montón. Wow. Su caudal aumenta en el tramo portugués, a causa de las mayores precipitaciones.
Su curso está muy alterado por las intervenciones humanas, embalse y trasvase Tajo Segura. Vale, lo El- que nos dice aquí, las características del Tajo, ¿vale? Si lo veis, lo que antes hablábamos de régimen pluvial, aquí está perfectamente expresado. El Tajo es un río que pasa fundamentalmente en España, que transita por zonas que son, digamos, continentales. ¿Vale? El régimen pluvial de esas zonas ya sabéis que es algo más seco. Entonces, cuando llega a Portugal, recibe las precipitaciones de la zona por donde transita Portugal, que es lo que le da, digamos, el régimen pluvial. ¿Vale? Es un ejemplo muy claro. Luego, en base a esto, ya sabéis, el tema de los embalses, de la acción humana que hemos comentado anteriormente, pues aquí lo que pasa es que ha habido una intervención gubernamental, una intervención política para el tema de llevar el agua que faltaba a Murcia, ¿vale? Pero por eso se ha modificado ese curso. Sigue con el Guadiana, ¿sabéis? El Guadiana, en torno a 800 kilómetros, poco caudaloso. Nace en las lagunas de Ruidera, Ciudad Real, pasa por Ciudad Real, Mérida y Badajoz y desemboca en Ayamonte, Huelva, formando frontera con Portugal. Posee grandes embalses como el de La Serena, un tramo lo hace por debajo de la tierra, son conocidos como los Ojos del Guadiana, afluentes Ciguela, Záncara, Zújar, Zújar, ¿vale? Sigue con el Guadalquivir. el Guadalquivir. Nace en la Sierra de Cazorla, Jaén, pasa por Córdoba y Sevilla, desemboca en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, en forma de marisma, Doñana. 657 kilómetros de longitud, aguas procedentes de Sierra Morena y Béticas, caudal con un fuerte estiaje en verano y crecidas ocasionales que pueden producir inundaciones. Afluentes: Guadiana Menor, Genil, Nivo Pluvial en la cabecera, en su curso medio y bajo, con muy poca pendiente. Navegable desde Sevilla hasta la desembocadura. Desagua en forma de marisma, ¿puede ser? Sí. Sí, Muestra marisma. un proceso todavía no terminado, pues en el terciario estas marismas eran un gran lago. Se ha ido llenando con los depósitos continentales y marinos. Claro, se supone que eso con los años o con los milenios, ahora en tardar, era una especie de península, una placa continental, suelo ya establecido. Vale, estos son los ríos fundamentales que tenemos en la vertiente atlántica, ¿vale? Me los aprendería todos. Saberlos todos son muy importantes. Nunca os van a pedir una pregunta que yo creo que pusieron en el examen de los ríos de la Comunidad de Madrid. Nunca os van a pedir todos los afluentes de un río, es imposible. Entonces, no os centréis en eso. ¿Vale? Luego te dice que otros ríos atlánticos andaluces son el Odiel y el Tinto. No te he escuchado nada. ¿Qué has dicho que no van a pedir? ¿Me oyes? ¿Me oís? Ahora Sí, Vale. No, lo que digo es que es muy raro que os pidan los afluentes de un río. Te pueden pedir como lo que hablamos en la pregunta esta que salió de los ríos de la Comunidad de Madrid. Pero Joder, es muy raro. que salieron 400 ríos ahí en Madrid que yo no sabía que... Sí. Es muy raro que te lo pidan. Eso lo van a pillar porque normalmente no te van a pedir eso. No te van a pedir los afluentes. ¿Vale? No os hagáis una paja mental ahí. Lo que sí es importante que sepáis ejemplos de afluentes. ¿Vale? No que lo sepáis todos, pero que sepáis ríos de cada río. ¿Vale? Eso es importante. Sobre todo porque sabéis localizar. se te corta. ¿Me veis? Sí, ahora sí. Hola, Es que hola más en clase. sí, Venga, seguimos, Juan. Seguimos con los ríos de la vertiente mediterránea. los ríos de la vertiente mediterránea, excepto el Ebro, son cortos, dado que nacen en montañas próximas al mar, erosionan violentamente las laderas desforestadas. Su caudal es escaso y muy irregular. Presentan acusado estiaje en verano y pueden sufrir crecidas catastróficas en otoño. Como consecuencia, ha sido necesario construir embalses para regular el caudal y abastecer de agua a los núcleos de población, a la agricultura y a la industria. Vale, El eso se albe- debe a la irregularidad que tiene el caudal del río, abastecer a los pueblos de alrededor. No se te escucha, tío. ¿Me oyes? Sí, Vale. ahora sí. Lo que hablamos es que se debe a la irregularidad del curso del río, ¿vale? Y a la irregularidad del caudal. Entonces, por eso hay que, digamos, crear embalses, crear pantanos para abastecer a los pueblos. No sé cómo. Continúa. En la vertiente mediterránea son también frecuentes los torrentes, cuyos cursos intermitentes que solo llevan agua cuando llueve.
gran parte del año son cauces o ramblas, se encuentran secos. Claro, de ahí cuando hay una lluvia, digamos, irregular importante, se dice lluvias torrenciales. Te voy a decir que sí, aunque sé lo que has querido decir, pero se te ha cortado la mitad. A ver, cuando hablamos de lluvias torrenciales, Sí, ¿me oyes ahora? sí. El problema Vale. es que no sé por qué a veces se te para como el No. micrófono. Cuando hablamos de lluvias torrenciales nos referimos precisamente a esto, torrentes, ¿vale? Forman torrentes, lluvias irregulares, lluvias de gran calado, ¿vale? Que forman torrentes e inundaciones. Se llaman lluvias torrenciales. Dale, caña. Ríos catalanes nacen en el Pirineo Oriental, por ello son caudalosos, Ter y Llobregat. Este último desemboca en forma de delta bastante contaminado, cortos. Sí. Levantinos. Mijares, Turia, Júcar, 498, Segura, 325. Excelentes ejemplos de ríos mediterráneos, tanto por su moderada longitud como por su caudal reducido y torrencialidad. Su régimen es pluvial y está mediatizado por el roquedo calizo de sus lugares de nacimiento. Tienen gran importancia efectos agrícolas. Hostia, es que las fotocopias se ve fatal. Su sobreexplotación provoca arduos problemas de sostenibilidad. Vale, aquí vamos a lo de siempre, ¿vale? Al ser ríos mediterráneos, están sobreexplotados sobre todo porque no llueve todo lo que debería llover para abastecer a todos. A todos los pueblos, la agricultura, servicios, etc. ¿Vale? Dale, cuencas mediterráneas andaluzas. Ríos cortos, pocos caudalosos y sometidos a grandes estiajes de 3 o 4 meses. Tiene... Ostras, tío, es que no se ve nada la fotocopia esta. Vale, te leo yo. Tienen que saltar grandes desniveles, Eso es. pero tienen menos poder erosivo que los cantábricos. Eso por su es. caudal más escaso destacan los ríos Guadialo, Guadalce, el otro no lo leo, Andarrás y Almanzor. A ver, una pregunta de etimología. ¿Quién sabe por qué son así estos nombres? Porque Guada, Alma, Anda. Por la conquista musulmana. Exactamente, son pronombres árabes. No, es que mi pueblo está al lado de Andarrás. Está por allí cerca. Entonces por eso también lo sé. Son pronombres de origen árabe, ¿vale? Lo que os digo, esto nos dice todo lo contrario a lo que son los si os dais cuenta, vamos a lo que son los ríos gallegos, ¿vale? Son ríos cortos, poco caudalosos y sometidos a grandes estiajes, ¿vale? Cuando los gallegos son caudalosos, cortos. José, vale, tío, tira el ordenador a tomar por culo. No me oís, ¿no? Se te corta un montón. Estoy grabando de todos modos, ¿eh? Así que luego os envío Ya, pero ¿la grabación no se escuchará mal también? Pregunto. Luego lo veo. Vale. Luego lo veo. Venga, dale al Ebro. Vale. Mención especial merece el Ebro, el más caudaloso y el segundo más largo de la península, 910 kilómetros. Nace en Fortibre, Santander, pasa... Es que no lo leo bien por la fotocopia que tengo, ¿eh? Pasa por Logroño y Zaragoza y desemboca en Tortosa, Tarragona, creando un gran delta. Aportaciones de cordillera cantábrica, Pirineos, cordillera costero catalana y sistema ibérico. Lo siguiente... Es que no sé si pone diferentes tipos de regímenes en sus afluentes, muy caudaloso, atravesando zonas muy áridas, desde el Pirineo, con régimen parcialmente nival. Recibe a Aragón, Gallego y Segre, y desde el sistema ibérico el Jalón, y este recibe al Jiloca. Jiloca, subafluente del Jalón, afluente del Ebro. ¿Vale? David, el caudal y el régimen fluvial, venga. El caudal es la cantidad de agua que pasa en un segundo por un punto dado del río. Se mide en metros cúbicos por segundo, en estaciones de aforo instaladas en diversos puntos de su curso. El caudal relativo es la relación entre el caudal medio anual y la superficie de la cuenca. El caudal experimenta variaciones. Sabemos calcularlo, ¿no?
¿Cómo? Esto como no nos lo has dicho. Espera. Metros cúbicos por segundo. ¿No os acordáis que esto hicimos un ejercicio? Aunque nada, no hay que saber, esto es cultura general y por si te preguntan que en qué momento, en qué punto del curso tiene cada caudal o tiene que caudal, ¿vale? Entonces es importante, hay que saberlo. Joder, Sí, pero saberlo, esto es lo ¿vale? que se ponía, que ponían una estación a un lado del río, ¿no? O entre dos Sí, puntos, ¿era? sí, exactamente, es un punto exacto, es un punto concreto en el que se mide el caudal. Ya está, pero joder, no, es que me has dicho cómo calcularlo. Yo pensé que decía la fórmula. Digo, ¿qué coño? Digo, yo no lo tengo aquí apuntado. Nada, caudal medio anual entre superficie de la cuenca y te sale el metro cúbico por segundo. Sencillo. Ya está. Vale, ya está. Venga, dale. A lo largo del recorrido, el tramo con mayor caudal suele ser la desembocadura. A lo largo del tiempo, el caudal puede presentar irregularidad anual, con crecidas o estiajes más o menos acusados. El máximo el Duero, en Portugal, con 660 metros cúbicos por segundo, seguido el Ebro con 614. Eso es el caudal, ¿vale? El cálculo exacto, ¿vale? De la cantidad de agua que lleva en un punto concreto, ¿vale? Por ejemplo, lo que nos dice aquí, el Duero en Portugal lleva 660 metros cúbicos por segundo, ¿vale? Pues ese es el cálculo de lo que es el régimen fluvial del Duero, ¿vale? Dale. En general, cuanto más largos, más caudalosos, y disminuye esta tendencia de norte a sur. Los ríos de España que tienen una mayor variación de su caudal son los levantinos, sometidos a crecidas en épocas de fuertes lluvias. Nival, propio de los ríos de alta montaña, por encima de 2.000 metros, cuyo aporte hídrico procede en su mayoría del deshielo de la nieve acumulada a partir de la primavera. Caudal máximo, finales de primavera o verano. Ejemplo, el Ter. Fluvial. Te has saltado el punto B, tú, cachondo. El régimen fluvial. Vale. Sí, Perdón. El régimen fluvial es la variación estacional del caudal de un río. Depende de la distribución de las precipitaciones y la importancia de la precipitación nival. En función de ambas se distinguen la nival que he dicho antes. ¿Sí? Fluvial depende solamente de las precipitaciones de lluvia. Puede ser fluvial oceánico, ríos gallegos y cantábricos, propio del clima oceánico, caudal abundante con un mínimo en verano. Fluvial mediterráneo, régimen fluvial mediterráneo propio de la España seca, precipitaciones escasas y desigualmente repartidas, estiaje pronunciado, sequía veraniega, más altas temperaturas. Fluvial subtropical, el Guadiana, mixto, puede ser nivopluviales o pluvionivales. Vale, a ver, esto es lo que siempre os digo, hay que relacionar, incluso los nombres son los mismos que en el clima, ¿vale? Entonces no os liéis. El fluvial ya puede ser bien mediterráneo, puede ser bien oceánico, dadas las características del clima, simplemente relacionarlo. ¿Vale? Luego tenéis el subtropical, que es el Guadiana, que es una excepción, y luego tenéis el mixto, que depende de dónde reciba o la importancia de agua que reciba, si pluvionival o fluvial, ¿vale? Es sencillo. Pues no os comáis la cabeza con esto, aunque sea importante. ¿Vale? No sabéis. Dale. Conceptos relacionados con regímenes fluviales. Irregularidad. Refleja los cambios que experimenta el caudal de un río a lo largo de un año. En general, los ríos españoles son irregulares. No obstante, los de la vertiente cantábrica y atlántica son menos irregulares. Y los del sur mediterráneo, los más irregulares, como el Júcar. ¿Por qué nos dice que son irregulares? Porque en el Mediterráneo no hay tanta lluvia, por el tanta estiaje. Exactamente, por el estiaje y por la cantidad de precipitación. ¿Vale? El estiaje también se debe a la cantidad de precipitación. ¿Vale? Si hubiera en Valencia. Se ha muerto ahí. ¿Quién ha pisado un gato? Si hubiera en Valencia una cantidad notable de precipitación en verano, el estiaje sería mucho más. Hacen que el estiaje, por ejemplo, en Valencia provoque más aridez, más sequía. Depende de eso. Dale. Vale, irregularidad lo he dicho. Sí, no. La irregularidad de los ríos españoles, el Júcar, por ejemplo, se debe fundamentalmente a la que la mayoría de ellos reciben una alimentación fluvial, lluvias, y estas en general son irregulares. Por el contrario, los ríos de alimentación nival son más regulares, como el Miño. Crecida. A ver, además del Miño, ¿qué río habéis visto que sea nival?
De los ¿El Guadiana de... puede ser? No, No. el Ter y el Ter. Llobregat. El Llobregat no, pero el Ter sí, ¿vale? Que pertenecen a la misma vertiente, ¿vale? Los ríos catalanes. El Ter es el que recoge la nieve de los Pirineos, ¿vale? Eso, acordaos de ello. Aquí tenemos fundamentalmente, aunque hay varios más, por ejemplo, en las cordilleras béticas, etcétera, fundamentalmente el Ter y el Miño, ¿vale? Como ejemplos más importantes de ríos de régimen nival, ¿vale? Dale caña. Decida. Es el aumento anormal o más fuerte de lo habitual de un río en el momento de un máximo caudal de un río con efectos catastróficos normalmente. Estiaje. Vale. Es la restricción del caudal de un río o momento en el que el caudal del río alcanza su nivel más bajo, normalmente en el verano. Arrastres. Son los materiales sólidos que lleva el río cuya cantidad es importante saber para prevenir su acumulación en los embalses, el crecimiento de los deltas, la reducción de las marismas o el desplazamiento de los cauces. Vale, estos son sedimentos, vegetación, todo lo que pilla el río que lo arrastra, ¿vale? Continúa, Javi, Baleares y Canarias. Baleares y Canarias no poseen ríos, sino arroyos y torrentes. 2. Las zonas húmedas, lagos y humedales. 2.1. Los lagos. Los lagos son masas naturales de agua dulce o salobre acumuladas en zonas deprimidas. Las lagunas tienen menor tamaño y profundidad. Según su origen se distinguen dos tipos de lagos, endógenos y exógenos. Para un momento. A ver, ¿sabéis decirme qué significa zonas deprimidas? Que está hundida, ¿Dónde? por decirlo. Claro. Claro, son depresiones. Vale, no es que estén tristes. Son depresiones. Vale. Zonas hendidas. Que provocan que hay estaciones de posibilidad. Continúa. Lagos endógenos. Lagos endógenos. Están organizados por... ¿Soy el único que no ha entendido nada? Sí, No, tampoco lo no he se ha escuchado nada. O sea, solo he escuchado el continúa. A ver, ¿me oís? Sí, es que como... Vale. Es que hay veces que estás hablando y de repente sigues hablando pero no se escucha nada. No se oye. Como ahora. ¿Veis? Os he insultado. He quitado el micrófono. Yo creo que es eso. A ver, ¿me oís? Sí. Vamos a ver, lo que le he preguntado a Javi, o lo que os he preguntado es que, qué significa cuando nos dice aquí que son zonas deprimidas. No, eso sí. Sí, eso lo siguiente sí, que pero has luego dicho, así, lo que tú luego has seguir dicho, lo de que hablando. no es que estén tristes ni nada. A partir de lo de triste ya... Vale, a ver, zonas deprimidas significa que son depresiones terrestres, ¿vale? Son depresiones terrestres, son zonas que están hendidas en la tierra, ¿vale? Ya sea por la naturaleza de los sedimentos, la naturaleza de la roca, ¿vale? Han creado una cuenca. Como los lagos son siempre cuencas cóncavas. Entonces ahí se deposita el agua. Eso crea un lago, ya sea endógeno o exógeno. ¿Habéis oído bien? Sí. Sí. Ahora Vale. sí. Dale a lagos endógenos, Javi. Lagos endógenos. Están organizados por fuerzas del interior de la Tierra. Originado. El origen. ¿Vale? Originado. Los lagos tectónicos se forman en terrenos hundidos por la acción de pliegues o de fallas, como la laguna de la Janda en Cádiz. Los lagos volcánicos se alojan en el cráter de un volcán apagado, como los del campo de Calatrava en Ciudad Real. Los lagos exógenos están organizados por fuerzas externas, como la acción del hielo, el agua o el viento. Los lagos glaciares se forman en las cubetas excavadas por el hielo en el circo del glaciar, como los lagos de Sanabria en Zamora. Los lagos kársticos se alojan en las cubetas creadas por la disolución de la caliza o el yeso, como las lagunas de Ruidera en Castilla-La Mancha. Lagos endorreicos son el tipo de lago exógeno más extendido en España. Se forman en zonas áridas o semiáridas donde las escasas de aguas no tienen fuerza para llegar al mar y se acumulan en las zonas deprimidas como las lagunas manchegas de las tablas de Daimiel. Los lagos eólicos ocupan depresiones excavadas por acción del viento sobre materiales blandos, como las closes del Ampurdán. Los lagos litorales o albuferas son lagos salados separados del mar por un cordón de arena, como las albuferas del Mar Menor y de Valencia. Eso es. Vale. Todo esto simplemente que lo sepáis. Tampoco tiene mucha relevancia en la geografía española, ¿vale? Pero hay ejemplos. Son ejemplos, además, muy marcados, que no hay mucho de cada.
simplemente aprender. Los humedales. Dale, Javi. Los humedales son extensiones de terreno cubiertas por aguas poco profundas, en muchos casos de manera intermitente, pues durante el verano baja su nivel e incluso pueden llegar a desaparecer. Incluyen lagunas, marismas, deltas, albuferas y tuberas. Estas zonas encharcadas tienen un gran interés biológico y sirven como lugar de anidamiento y de parada para aves acuáticas en sus migraciones anuales entre Europa y África. Entre los humedales más destacados en España se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real y Marismas del Guadalquivir, Parque Nacional de Doñana y el Delta del Ebro. Juan, acuífero. Son embalsamientos de agua subterránea que se forman cuando las aguas de precipitación se infiltran acumulándose en un estrato impermeable, capa freática. Cumplen un papel medioambiental fundamental, ya que contribuyen a mantener el cauce de los ríos cuando no llueve, y son utilizados para paliar los efectos de la sequía. Sin embargo, debido a la acción del hombre, se ven afectados por diversos problemas: salinización, sobreexplotación y contaminación, plaguicidas, fertilizantes, vertidos urbanos e industriales. En nuestro país son una reserva de gran valor. Y en los dos archipiélagos, la mayor parte de los recursos hídricos proceden de acuíferos. Los embalses son extensiones de agua almacenada artificialmente mediante la construcción de una presa. Con ellos se pretende regular los caudales, el riego, la producción hidroeléctrica y el abastecimiento urbano y usos industriales. En un país como España, con un clima mediterráneo caracterizado por la sequía estival, son de gran importancia. De los grandes los ríos españoles, el Tajo es el que tiene mayor aprovechamiento hidráulico. Los principales embalses son el de Alcántara en el Tajo, Mequinenza en Río Ebro y el de Serena en Badajoz. El de mayor capacidad de España en la Comunidad Autónoma de Madrid, la presa más importante es la de la Tazar. Por aquí tengo varios, ¿no? ¿Conocéis más embalses, más pantanos en Madrid? Pues a lo mejor he pasado, pero por nombre no. La de Buitrago, ¿no? Sí. ¿De San Juan? ¿Pantano de San Juan? Bueno, sí. ¿De Guadarrama? ¿Vale? No sé, esos son pantanos de embalses dirigidos o, digamos, creados artificialmente por la manera. David, recursos hídricos en España, usos y problemas y soluciones. A ver, un segundo. Quedas pillado en el baño, coño. Hombre, a ver. Ligado el aumento del nivel de vida, el incremento de las superficies de regadío, al turismo y al desarrollo industrial, centrales térmicas, hidroeléctricas y nucleares y urbano, uso doméstico y segunda residencia, el consumo de agua en España se ha incrementado mucho en los últimos años. De todos estos usos, el 80% está representado por los usos agrarios. Teniendo en cuenta que el agua es un recurso básico para la vida humana y que en nuestro país se encuentra desigualmente distribuido temporal y espacialmente, es necesaria una política de regulación del uso de las aguas. En general, se puede decir que nuestro país presenta un déficit hídrico. Las cuencas del norte, Ebro, Duero y Tajo, presentan superávit hídricos frente al déficit del litoral mediterráneo. Además de este problema, el agua en España presenta varios problemas. Contaminación de aguas fluviales y marinas que afecta al agua embalsada. Sobreexplotación de acuíferos. Salinización de aguas costeras y riesgos naturales. Inundaciones, como la rotura de la presa de Tous en Cataluña. Una pena. Sequía. Para paliar el déficit hídrico y estos problemas desde tiempos antiguos se han emprendido distintas actuaciones o políticas hidráulicas a lo largo de nuestra historia. Los romanos nos han dejado muestras de su preocupación por el abastecimiento hídrico del país. Es el caso de los acueductos como el de Segovia y Mérida, entre otros. Los árabes perfeccionaron y construyeron regadíos, además del uso de pozos y norias. Terminada la Reconquista, se emprende la construcción de canales y presas como el Canal Imperial de Aragón. En el siglo XVIII, dentro de un ambiente reformista e ilustrado, se puede destacar la terminación de obras como el Canal de Castilla. En el siglo XIX, los gobiernos liberales darán un impulso a la política hidráulica. El Canal de Isabel II, que nos abastece hoy de agua a los madrileños.
A comienzos del siglo XX se impulsa la construcción de embalses y pantanos, fundamentalmente para garantizar el regadío. Durante la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, se crean las actuales confederaciones hidrográficas para regular los recursos hídricos del país. Durante el franquismo se emprendieron muchas obras hidráulicas vinculadas fundamentalmente al incremento del regadío y el aprovechamiento hidroeléctrico. Destacan embalses como Entre Peñas, Buendía, Alarcón, Aldea Dávila. En la CAM, la presa más importante es la del Atazar. Atazar. CAM es Cuenca Mediterránea, ¿puede ser? No. Comunidad Autónoma de Madrid. Ah, vale, joder. Vale, bien. Buena pregunta. Comunidad No Autónoma de sabía lo Madrid. que era, tío. Bien. Pero si te he dicho de ir un día, que eso vamos allí, Capullo, ya lo hablamos. Ya, Continúa. no tenía ni puta idea de lo que era. Bueno, las actuaciones en nuestro país a finales del siglo XX y el siglo actual han sido la Ley de Aguas de 1985 y el polémico Plan PHN. Hidrológico Nacional en vigor hasta el 2008. El PHN tenía como objetivos proteger a largo plazo los recursos hídricos, garantizar su calidad y satisfacer las demandas presentes y futuras. Para lograrlo, sus principales actuaciones serían construcción de embalses, trasvases y conexiones de cuencas, acuíferos, desalación, depuración y reutilización de aguas residuales. Vale, volvemos a Franco. Vamos a ver, lo que hemos visto, el último punto de historia de la agua en la península, ¿vale? Lo más importante, yo creo que lo más importante de esto es el siglo XIX con el gobierno liberal, ¿vale? Con el tema de la creación del canal. A partir de ahí, buenas actuaciones tanto de Franco como de Primo de Rivera, técnicamente. Lo demás es un poco de historia, pero vamos, poca cosilla más. Y el PHN, bueno, el PHN está derogado ya hace tiempo. Tampoco hay historia. Vamos a tomarnos 5 minutillos y empezamos con el 4, ¿vale? Vale, No apagáis esto, porque... No, cascos no tienes por ningún... No puedes conseguirlos, ¿no, José? Pues hoy no, pero para el próximo día sí. A ver si el próximo día es que yo te digo, se te corta muchísimo. Lo último que has dicho, yo por mi parte sé lo que estabas diciendo, pero se te cortaba muchísimo. ¿Era sobre? Era sobre lo del siglo XIX, Sí. lo de la dictadura, eso último, es que se te cortaba un montón. ¿Me oís bien? ¿Me oís bien? Sí, oírte sí, lo que pasa es que a veces se te corta. Ya, vamos a ver, en cuanto a la historia, lo que estaba diciendo es que las actuaciones a mi parecer, más importantes sobre... Déjalo, José. Ah. No. Yo creo que frases largas puedes decir. Bueno, a ver, nos tomamos 2:52. A las 11 seguimos con el tema 4. Un cigarro. Venga, ¿vale? Venga, chicos, ahora nos vemos. David, ¿estás por ahí? Sí. Ah, coño. ¿Te ha dicho que saquemos el tema 4? Sí. Pues vaya putada, tío. Es que justo cuando va a explicar lo más largo se corta. Ya.
¿Aquí las clases es que son de 3 en 3 o qué? ¿Cómo? Las clases que si son de 3 en 3. ¿Qué clases? Coño, las que estamos dando. Ayer éramos 3, hoy 3. Ah. Yo qué sé, ya Nerea ya no se conecta nunca. Pero ¿sabes por qué? Yo por lo que escuché ayer cuando llegué, porque lo que habló Jorge creo que se conectaba con el Skype de la madre, o no sé qué. ¿Que sé qué? Se conectaba con el Skype de la madre, con el correo de la madre. Sí, ¿qué pasa? Porque si la madre trabaja, Coño, pues que se haga ya una cuenta. ya. Joder, eso ya lo sé yo. No sé, pero claro, ayer dijo si hoy había clase, le dijo Jorge que sí. No dijo nada más. Pero bueno. Uf, qué mala noche he pasado, tío. Madre mía, Y eso la espalda, ¿no? ya te digo. Las 7 de la mañana. 6:30, 7 cuando me he dormido. Claro, como ahora no puedo ir al hospital ni nada, tío. Pues imagínate. Ya, tiene que ser una mierda. Sí. Demasiado. Oye, ¿has visto las noticias? Bueno, lo he leído esta mañana en el periódico, que a un pibe de Alicante lo han detenido porque abrió el gimnasio de forma clandestina. Vale, tela. Digo yo. Si aquí cada uno... Ahora, que me había pirado. Ya lo había visto. Ya me había dado cuenta. ¿Al final cierran los estancos o no? Espera, que no te he escuchado. ¿Qué? ¿Qué? Si al final cierran los estancos o no. No sé, yo creo que no. Yo creo que tampoco. Por lo que leí ayer, que todo se quedaba como estaba. Es que me lo dijo un amigo mío y digo, ¿qué dices? Por... Mi hermana dice también lo escuchó. Yo no sé. ¿El tema 4 cuál es? ¿Cómo? El tema 4, ¿qué cuál es? Vegetación y medio ambiente. Vale. Las plantas. Ay, Dios mío. Madre mía. Creo que nos mandó. No sé, no tengo ni idea. Te iba a decir a ti que me dijera los deberes que había. Una redacción de inglés. No, pero Jero eso creo fue que no Jorge. mandó nada No. porque no puso palabras ni nada de eso. Bien. No. Y en mate sé que había algo, pero no me acuerdo el qué. Vale. Yo tampoco. Ahora mismo con todos los papeles delante no me acuerdo. No se te escucha nada. Que ahora mismo, como no tengo los papeles delante, que no me acuerdo lo que mandó. Pero, a ver. Uf, hostias. Ay, Dios mío. A ver. De mate fue algo, pero no me acuerdo. Creo que no lo apunté. Creo que como estaba puesto en la hoja de... que puso... Ella no... Como estaba puesto en lo otro, nada. Lo de Jorge sí era una redacción que había que hacer. Y de morfología, pues...
No, de morfología no me suena nada tampoco. No tengo nada. Tendré que revisar lo de... ¿De mates no mando nada? De mates no lo tengo apuntado. Tengo que revisar la conversación en todo caso porque no me suena nada. O sea que de momento solo habría la redacción. Sí, para el jueves sí. Ay, es que... espérate un segundito. Ay. No, para que esto es de... No, lo de literatura que tenemos que estudiar. Bueno, No, sí. Literatura hay que estudiar. Y de Gero lo estoy viendo. No puso nada, porque lo que nos mandó lo último que dimos fue las formas no personales verbales. Uh-huh. Y no pone nada más. Y lo de matemáticas sí que tendría que mirarlo, porque ahora mismo eso me tendría que meter en la conversación del otro día, porque no lo sé. Vale. Dios mío, esto de hacerse mayor es una mierda. ¿Has visto? Han parado a un pavo que se ha puesto como el árbol de Navidad por encima. No lo he visto. Y cada vez que pasaba algún policía o algo se quedaba en plan parado como si fuera un árbol. No lo he visto. Eso no lo he visto todavía. Bueno, lo que he visto, el jugador, el Hulk. ¿Sabes quién es? ¿El qué? El jugador, el Hulk. Sí, ¿qué le pasa? Que se ha divorciado de la mujer y se ha casado con la sobrina de la mujer. ¿Cómo está la sobrina, tú? Madre Con la mía. sobrina de la mujer. De la exmujer, sí. Madre mía, ¿cómo está la sobrina? Joder. Madre mía. Pero la noticia es eso, el otro día uno que decía que sacaba un perro invisible. Que dijo la policía, venga, chaval, que te voy a multar por tonto. Pero si es que la gente es gilipollas. Ya. Ya lo sé, que la gente es gilipollas. Vale. ¿Cómo vais? Vamos a empezar con el 4. Al 4. El 4 es el que más molaba. Tío, no sé por qué ahora... Espera, voy a salirme un segundo de la llamada y ahora vuelvo a entrar. Avisando. Ya he vuelto a entrar. ¿Está David? No se escucha bien ahora y no sé por qué. ¿Tienes los ¿Me cascos oyes puestos? No, pero no puedo ponérmelos. No tienes el adaptador. Bueno, si pongo los del Bluetooth, sí. Vale, espera un segundo. A ver. Escúchame, ¿cómo vais con lo demás? Pues como podemos. Jodido, ¿no? Hombre, más jodido, a mí se me hace más jodido, por ejemplo, matemáticas. Claro. La clase de matemáticas no es lo mismo verlo allí que eso. Mañana no hay clase de nada, ¿no? No, porque hoy es la de mañana y supuestamente mañana no hay. Vale. A ver. Vamos todos. Ahí, Javi, Juan. Sí. Vale, ya está. Javi, tú no tienes el tema 4 tampoco, ¿no? Javi, ¿me oyes? Ah, sí, vale, sí, que tenía el micrófono apagado y no me estaba dando cuenta. Que no lo tengo, me lo tienes que pasar si puedes. Te lo envío ahora mismo. David, quita la música para poder escucharlo.
¿Qué música? Vale. ¿Estamos todos? Joder, Ya pues te parece. tiene que haber llegado. Vale. Mira, a ver. Ya me ha llegado. David, Por ¿qué favor. haces, tío? ¿Ha cantado alguien o qué? Sí, ¿Ya? ya. Javi, ¿lo tienes tú? Lo tengo aquí. David, se te escucha algo de fondo, tío. ¿A mí? Sí, no hay nada de fondo. Se te escucha algo, tío. Ahora no. No parece que bien. Pero ahora sí. Tú fíjate, no está hablando y el circulito se ilumina como si estuviera hablando. De David. No. Ahora. Javi, Dime. ¿lo tienes? ¿Te ha llegado? Sí. Venga, chicos, empezamos. Javi, la vegetación y medio ambiente. Vale. La vegetación y las regiones florales. En la Tierra existen grandes conjuntos florísticos, denominados reinos florales, que se subdividen en regiones. La península ibérica forma parte del reino holártico, que comprende las tierras continentales del norte del Trópico de Cáncer y consta de 3 regiones florales. La región boreoalpina, zona elevada de las montañas, Pirineos, Cantábrica. La eurosiberiana, norte de la península. La mediterránea, resto de la península. En Canarias se encuentra representada la región macronésica. ¿Vale? Macronésica, borealpina, mediterránea, ¿vale? Y eurosiberiana. ¿Ok? Y yo. Sigue, factores de la diversidad vegetal. Físicos. El clima influye a través de la luz solar, temperatura y precipitación. Relieve influye a través de la altura y la orientación. Suelos influye mediante el tipo y composición de la roca. Humanos. Introducción de especies, vegetación secundaria, regeneración o degradación de la cubierta vegetal. ¿Sigo? Sí. Los 3 tipos básicos de vegetación son bosque, matorral y prado. Cuando la vegetación de una zona resulta exclusivamente de la incidencia de factores naturales, se denomina clímax. En España tenemos una gran variedad de especies vegetales. Muchas son endemismos, especies únicas exclusivas de una zona, que no pueden encontrarse en ningún otro lugar. Joder. David, quítate los Sí, cascos. se escucha tío. algo de fondo. David, quítate los cascos. Pues si yo no estoy, si estoy encerrado en la habitación, no se escucha nada. Hazme caso, quítalos. ¿Y cómo escucho? Por el móvil. Pues si antes no escuchaba. Prueba ahora. A ver. Vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Ya Esto se ha ahora. quitado todo el fondo. Es que yo creo que te salta la música del móvil o algo. Esto ahora. Pues no sé, yo no. Es que así no escucho. ¿No oyes nada? ¿No oyes O bien? sea, lo oigo súper bajo. No, voy a subirme yo. De todos modos. ¿Ahora me oís mejor? Sí. Vale. Sigue con paisajes vegetales. Juan. Paisaje vegetal de España. El paisaje vegetal del clima oceánico. El paisaje vegetal del clima oceánico corresponde a la región floral eurosiberiana. En España se encuentra dentro de este ámbito norte de la península y algunos sectores de los sistemas central e ibérico. Sus formaciones vegetales características al bosque caducifolio, la landa y el prado. Sigue. El bosque caducifolio está constituido por árboles altos con tronco recto y liso y hojas grandes que caen en otoño. Paramos. Sabemos lo que significa el bosque caducifolio, ¿no? Sí, Hoja caduca. sí. ¿Vale? Seguimos. El haya necesita frío y humedad. Se adapta a suelos calizos y sicíleos, aunque prefiere los calcáreos. Se aprovecha la madera y su fruto, el hayuco, para el ganado. Su área principal está en la cordillera Cantábrica y el Pirineo Navarro. El límite por el sur es Sistema Central, Alleda de Montejo. El roble tiene menor tolerancia al frío y exige menos humedad que el haya, por lo que se sitúa a alturas más bajas.
Su crecimiento es lento, su madera dura se emplea para la construcción y para fabricar muebles y barcos. Las áreas más extensas de roble se encuentran en Galicia y en la cordillera cantábrica. El castaño es una formación vegetal secundaria que ha ganado terreno a costa del roble. Otras especies secundarias son el fresno, el tilo, el olmo y el avellano. Vale, nos quedamos. Perdóname, el bosque caducifolio, lo que caduca, más haya, roble y castaño. ¿Vale? Seguimos. En el área correspondiente al clima oceánico de transición aparece el bosque marescente de rebollo, melojo y quejigo, variedades de roble, que mantienen sus hojas secas hasta el nacimiento del nuevo brote. Han desaparecido extensas áreas de bosque caducifolio por pérdida de los usos tradicionales de la madera, la sustitución de la leña por el gas y las quemas incontroladas para la obtención de pastos. En la actualidad se han repoblado grandes extensiones con árboles de crecimiento rápido y buen aprovechamiento económico, como el pino y el eucalipto, pero que acidifican y empobrecen el suelo. La landa y los prados. La landa es vegetación de matorral. Sus especies más abundantes son el brezo, el tojo y la retama. La landa aparece como degradación del bosque caducifolio o como vegetación supraforestal. Suele usarse para cama de animales y luego como abono. Los prados son una vegetación herbácea que ocupa gran extensión de terreno en los paisajes oceánicos. Perfecto. David, el paisaje vegetal de clima mediterráneo. Comprende la península, salvo el tercio norte. Sus formaciones vegetales se han adaptado a la sequía estival mediante diversos sistemas. Desarrollo de raíces muy extendidas para captar el agua y hojas perennes y esclerófilas duras y coriáceas para disminuir la transpiración. El bosque perennifolio está formado por árboles de mediana altura, con tronco no rectilíneo, grueso y rugoso. Sus ramas crean copas globulares cuya sombra mitiga la insolación y la evaporación. Posee un rico sotobosque con especies como el piorno y la retama. Las especies más características son la encina. Es el árbol más característico y extendido en España. Es resistente a la sequía y se adapta a todo tipo de suelos. Se usa la madera para la carpintería y como combustible y la bellota para alimentar el ganado. El alcornoque necesita inviernos suaves, cierta humedad, superior a 500 milímetros al año, y suelos silíceos. Su madera muy dura se aprovecha para la realización de toneles y barcos, y su corteza para la obtención de corcho. Se concentra en Extremadura, al sur de Andalucía, de Cádiz a Málaga y en el noreste de Cataluña. El pino es una formación vegetal secundaria que se adapta a condiciones climáticas extremas, así como a suelos diversos. Se ha extendido por amplias zonas por su rápido crecimiento y el aprovechamiento para la elaboración de muebles, el aglomerado y la pasta de papel. Sigue. El bosque perennifolio también ha reducido su extensión a lo largo del tiempo. Las causas han sido la pérdida de muchos de sus usos tradicionales, su sustitución por otras especies. En la actualidad se intenta conservarlo mediante el sistema de la dehesa. Consiste en aclarar el bosque de encina y el cornoque y combinar el aprovechamiento de su fruto, de su leña y de su madera, con la agricultura y el pastoreo, que rotan cada cierto número de años. Vale. El matorral, la maquia, la garriga y la estepa. El matorral mediterráneo no es una formación clímax, sino el resultado de la degradación del bosque por el ser humano. Presenta 3 tipos característicos. La maquia, muy densa y alta. Sus especies son la jara, el brezo, el lentisco y la retama. La garriga, matorrales de poca altura. Sus especies destacan el tomillo, el romero y el espliego. La estepa es propiedad de las zonas semiáridas del sureste peninsular y el valle del Ebro, donde la garriga ha sido degradada. Sus especies son el palmito, el tomillo, el espartal y el espárrago. Perfecto. Javi, Vale. El paisaje vegetal de ribera. El paisaje vegetal de ribera, el bosque de ribera, es una formación vegetal arbórea dispuesta a lo largo de los ríos, sobre un suelo impregnado de humedad que condiciona a las especies que puedan vivir allí. Estas se disponen en franjas paralelas al río, más cercanas a las que necesitan agua.
las que necesitan más agua. En España las especies más frecuentes son los sauces, alisos y chopos, que necesitan estar en contacto directo con el agua. Los álamos, fresnos y olmos aguantan mejor la falta de humedad. La mayoría de paisajes de ribera han desaparecido por acción del hombre para ganar terreno cultivable y urbanizar. Sin embargo, su presencia es importante para frenar la fuerza erosiva de los ríos y crear microclimas. Ya sabéis que es una ribera, ¿verdad? Una ribera, Sí. orilla, ¿no? Porque está al borde del río. Sí. Una ribera. Bueno, pues lo que es que de este tema no hay que saber mucho, ¿vale? Simplemente aprenderlo. Únicamente saber que la ribera es fundamental por el tema sobre todo antes, ahora no, de la frenada del curso de los ríos, pero bueno. El paisaje vegetal de montaña, Javi. Vale. El paisaje vegetal de montaña. En la montaña la vegetación se dispone en pisos con formaciones vegetales distintas en función de la altura y de la orientación. Barlovento, sotavento, solana, umbrina. En general se sucede en el bosque y los matorrales a partir de la altura donde el frío impide el crecimiento de los árboles, los prados y las rocas desnudas. A. La montaña alpina o pirenaica, representada por los Pirineos, tiene 4 pisos vegetales. El piso basal, hasta los 1200 metros, incluye encinas y robles. El piso subalpino, entre los 1200 y 2400, reúne coníferas naturales como el abeto, el pino negro y el pino silvestre. El abeto puede formar bosques mixtos con el haya. El piso alpino, entre los 2400 y 3000 metros, es el dominio del prado. Este tiene un nuevo periodo vegetativo corto, ya que pasa 7 u 8 meses cubiertos por la nieve. En estas alturas abunda la roca desnuda. El piso nival se sitúa por encima de los 3000 metros, la nieve se mantiene todo el año y la vegetación es inexistente. En los espacios de fuerte inclinación, sin nieve, crecen pequeñas plantas rupícolas sobre la roca, líquenes y musgos. Vale, no hay muchas montañas en España con estas características, ¿vale? Alrededor de 10, 12 picos, entonces tampoco es. Vamos a algo muy. ¿Qué con las montañas peninsulares? ¿Qué con el resto? El piso basal. No, perdón. El resto de las montañas peninsulares carece de piso subalpino. El piso basal está ocupado por el bosque propio de su clima, la zona atlántica caducifolio y en la mediterránea perennifolio, en la parte baja caducifolio o de pinares a mayor altitud. El piso supraforestal incluye pequeños arbustos. En la zona atlántica landa y en la zona mediterránea arbustos y matorrales espinosos. En la cima dominan los prados en la zona atlántica y el matorral en la mediterránea. Juan, el paisaje vegetal de Canarias. La vegetación de Canarias tiene una riqueza extraordinaria con muchísimos endemismos, formaciones vegetales propias y exclusivas, y reliquias, formaciones vegetales propias de épocas geológicas pasadas. El paisaje se explica por la latitud, el carácter insular, los suelos volcánicos y los vientos alisios, aire fresco y húmedo, que dan lugar a una vegetación exuberante. Bosque de laurisilva. En las islas con relieve montañoso se suceden los siguientes pisos vegetales. El piso basal comprende desde el nivel del mar hasta los 300-500 metros. Está marcado por la aridez, por lo que predominan los matorrales ralos y ásperos como el cartón y la tabaría. El piso intermedio se extiende entre los 200 y los 800 metros. Está condicionado por el descenso térmico y el aumento de la humedad, que permite el crecimiento de palmeras, dragos y sabinas. Luego, el piso termocanario se sitúa entre los 800 y los 1200 metros. La vegetación se adapta a las nieblas causadas por el alisio, al mayor refrescamiento y a la menor insolación. Está constituida por dos originales formaciones boscosas. El bosque de laurisilva, muy denso y compuesto por más de 20 especies, y el fallalberzal, resultante de la degradación de la laurisilvia. El piso canario se extiende entre los 1200 y los 2000 metros. Está dominado por el bosque de coníferas, cuya especie principal es el pino canario, que al quedar fuera del mar de nubes debe adaptarse a la aridez y al frío. En las zonas más altas de este piso pueden hallarse otras especies como el cedro canario. El piso supracanario, por encima de 2.200 metros, solo está presente en Tenerife y La Palma. Se caracteriza por una causada desnudez,
pero de gran riqueza florística, violetas del Teide. Vale. Según este punto, ¿qué especies endémicas me podéis identificar? O Canarias. ¿El qué? ¿Perdona? ¿Me veis? A ver, repite. Según lo que hemos leído en este punto, ¿qué especies endémicas me sabréis identificar? Canarias. Canarias, pues el pino canario, las violetas del Teide, Pedro Canario, ¿más? sí, las palmeras, ¿Sí? Dragos, Sabina. ¿Dragos? Dragos y Sabina, ¿Sí? y El cardón y eso lo habéis dicho. Sí, el cardón y la tabaiba, claro. El cardón y la tabaiba. Y sobre todo, más fundamental, es las características del bosque de Laurisa. ¿Vale? Entonces, esas 8, digamos, especies endémicas o reliquias, sale algunas reliquias claramente, especies endémicas, no sabe la antigüedad de cada especie directamente. Tenéis que desarrollarlo con la altitud de cada parte. ¿Vale? Simplemente. Hay que saber o conocer qué parte es la que corresponde. Pero el fallal yo diría que es el fallal sorpresa. Es como el tomillo, el tomillaro, muy parecido. Tampoco sabría decir si es endémico o si es una reliquia. Lo que pasa es que vale, la puta no sé identificarlo científicamente. Entonces no os metáis en lío. David, el medio ambiente. El medio ambiente. Riesgos naturales y problemas del medio ambiente. El medio ambiente es el conjunto de condiciones en las que los seres vivos se desarrollan y cuyos factores edáficos o el suelo, hidrológicos, biogeográficos, actúan de forma interrelacionada, de forma que la acción de uno de ellos limita la del resto. Es también a partir de los siglos XVIII y XIX, con la revolución industrial, cuando las sociedades humanas no solo han transformado más el medio ambiente, sino que también han agredido a este. Concretamente en nuestro país, especialmente a partir de 1960, época del desarrollismo franquista, cuando se inician las agresiones más importantes al medio ambiente, prolongándose hasta la actualidad. A ver, ¿quién sabe a qué se refiere o a qué nos referimos? Con la creación de pantanos, de centrales hidroeléctricas, todo eso. La urbanización de zonas de playa, por ejemplo. También. Sí, para el turismo y todo. Todo este tema es lo que agrede un poco o lo que modifica nuestro ecosistema. Sigue, segundo, principales riesgos naturales. Se pueden distinguir entre riesgos naturales y problemas medioambientales, agresión a la atmósfera, hidrosfera y litosfera. Riesgos naturales, entre ellos podemos destacar el vulcanismo, en el Teide y Timanfaya en Canarias, de riesgo no muy alto. Los seísmos sureste peninsular, zonas de Galicia, de riesgo moderado, y los movimientos de ladera, deslizamientos o desprendimientos más frecuentes en nuestro país. Además de estos riesgos de origen geológico más importantes son los de origen climático, provocados o no por el hombre, olas de frío y de calor, vientos fuertes, incendios forestales y sobre todo las inundaciones o riadas. La sequía, favorecido por el clima mediterráneo de nuestro país, costa mediterránea especialmente. Contaminación atmosférica. Se produce por la emisión a la atmósfera de sustancias químicas y partículas en suspensión, dióxido de azufre, dióxido de carbono, procedentes de las industrias, las pesadas especialmente, centrales térmicas, refinerías de petróleo, etc. Las situaciones anticiclónicas y condiciones topográficas, y ahí mi hoja se acaba. Favorece este problema. Dicen, las zonas más afectadas por este problema medioambiental son las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las zonas industriales, la Ría del Nervión, Puerto Llano o Huelva. Dice, vinculados a la contaminación atmosférica está la isla de calor, microclima urbano propio de las grandes ciudades, la lluvia ácida, afecta a personas, campos y bosques al alterar su pH, y el mar y el efecto invernadero, aumento de la temperatura de la Tierra y el deterioro de la capa ozono, provocado por los CFCs que destruyen la capa esta. Contaminación del suelo. ¿Aquí ya lo tenéis? ¿No tienes ¿Que esto yo? tú? No. Yo sí lo tengo. Léelo, Juan. Ahora te lo paso yo, David. Vale. Contaminación del suelo es consecuencia de los vertidos de distintos residuos procedentes de las distintas actividades humanas. Los residuos más importantes son los industriales, agrícolas, fertilizantes y plaguicidas, los residuos sólidos urbanos, RSO, procedentes de los desechos y basuras, los residuos nucleares, dificultad para eliminarlos y toxicidad de larga duración, y otros residuos tóxicos y peligrosos procedentes de laboratorios, hospitales, industrias. Contaminación de las aguas. Se puede distinguir entre aguas continentales,
La mayoría de los ríos españoles, salvo algunos de la vertiente cantábrica y los Pirineos, presentan un índice negativo en la calidad de sus aguas. Los principales agentes contaminantes de los ríos son los vertidos industriales, urbanos, agrícolas, plaguicidas, fertilizantes y ganaderos. El Llobregat, provincia de Barcelona, y el Tajo, tras su paso por Madrid, son un buen ejemplo de este tipo de contaminación. Sin embargo, el caso más grave de contaminación fluvial en España fue el río Guadiamar, a consecuencia de la rotura de la presa de Aznalcóllar. Aguas marinas. Los agentes contaminantes que provocan la contaminación son los vertidos urbanos, industriales y los accidentes de petróleo, Prestige del 2002, y lavado de tanques. La bahía de Cádiz y la costa gallega son las zonas más contaminadas. Aguas subterráneas, acuíferos, contaminadas por los vertidos agropecuarios, urbanos y mineros. Javi, sigue. Deforestación. Voy. La deforestación es la eliminación de la riqueza forestal del suelo provocada por causas naturales. Clima mediterráneo marcado por sequías e inundaciones, o antrópicas. Tala de bosques para el desarrollo de la agricultura o la ganadería. Desarrollo del ferrocarril, construcción naval, incendios provocados. Galicia, cornisa cantábrica y Cataluña son las zonas más afectadas. Un momento. El término antrópico quiere decir, digamos, que no es la causa natural. ¿Vale? No tiene que ser por la mano del hombre, pero no es una causa procedente de la naturaleza. ¿Vale? ¿Vale? Sigo. Sí. Unido a la deforestación está la erosión del suelo. Destrucción debido a factores naturales, deforestación, clima mediterráneo o antrópicas, incendios provocados, desarrollo de la agricultura. Una cuarta parte del territorio español presenta un grado de erosión elevado. La última fase de degradación del suelo es la desertización. Desertificación. Si las causas fundamentales es la antrópica. Fundamental. Vale. Pérdida de la capa fértil del suelo conduce a la conversión de este en un desierto. Más del 40% del territorio español presenta este problema, siendo más intenso en Andalucía, Murcia y Levante. Sí, suele coincidir sobre todo con la parte este, entre el norte y el sur, ¿vale? Simplemente que algunas zonas incluso de Extremadura, pero no suele ser muy casual, ¿vale? La desertificación exactamente se concentra en zonas de Aragón, zonas de Murcia, zonas del Levante y zonas de Andalucía Oriental, ¿vale? Vale. Déficit hídrico. España presenta un déficit hídrico y una desigual distribución espacial del agua, debido al carácter mediterráneo de su clima. Lluvias escasas. Dime. Lo hemos leído antes. ¿Qué significa esto de déficit hídrico? ¿Cómo lo interpretáis vosotros? La falta. Escasez de agua. ¿Por qué? Es que no sé lo que quieres decir. Vale, tú tienes... No, pero no entiendo la pregunta que haces. ¿Qué pregunta es lo que me refiero? Vale, lo vamos a poner en otro ejemplo, ejemplo económico. Tú tienes un balance, tú tienes un presupuesto, ¿no? Presupuesto, sí. Y para el presupuesto del año 2020, pues tú crees que vas a gastar 5.000, pero tienes 3.000, ¿no? Eso es un balance como deficitario. Sí. ¿Vale? Entonces, lo mismo ocurre con el agua, ¿vale? Nosotros estimamos que vamos a tener un consumo de agua entre agricultura, servicios, consumo, suministros, de tantos litros, ¿vale? Nosotros solo podemos abastecernos con un número de litros. Es un balance deficitario de agua. Sí, ¿vale? Bueno. No tenemos todo el agua que necesitaríamos. ¿Lo que quiere decir? Vale. No, es que no te entendía la pregunta. Lo que... ¿Una causa de esto qué puede ser? ¿O por qué se produce? La falta de lluvia, por ejemplo, el estiaje. Luego la contaminación del agua también. Sí, y aparte el uso agrario. Pero el uso agrario se considera un déficit. Claro. No es que se considere un déficit, es que se considera un consumo. Es el 80% del agua consumida. Claro, se considera solo en la agricultura. Ya, pero te das cuenta que es para tu beneficio. Es que yo no lo veo como... A ver, a mi forma de entender, no lo vería como una pérdida porque es para
Para Ya. luego poder comer. Sí, pero derrocha un montón. No es el problema que si hablamos de energía, si nos metemos en el debate de la energía, tenemos energías renovables y energías que no son renovables. El agua, por el litro Ya. al año. Depende de la precipitación, depende del suelo que tengamos. No podemos decir que el agua sea un recurso como el aire, como el sol en este caso. Entonces, por eso es deficitario, porque se estima un número de consumos, se estima un número también de litros recogidos. Por eso se habla de que es deficitario. ¿Vale? Vale. Sigue. Javi. Yo voy por el déficit hídrico. Sí. Un momentito. Es que tengo que ampliar la letra porque es que ni lo veo. A ver, ahí está. España presenta un déficit hídrico y una desigual distribución espacial del agua, debido al carácter mediterráneo de su clima, lluvias escasas e irregulares. El desarrollo económico, regadíos, urbanización, impulso del turismo, industrias, ha incrementado el consumo de agua y ha agravado este problema. El incremento de la demanda de agua ha conducido en muchos casos al deterioro de los humedales, las tablas de Daimiel, y a una sobreexplotación y salinización de los acuíferos, cuyo papel es fundamental en el ecosistema. Vale, perfecto. David, Lo voy a subir. situación ambiental. ¿Seguimos dentro del tema 4? Sí, no lo tiene. ¿Lo tienes Yo o no creo- lo tienes? No lo tengo. Pues venga, lo leo yo. No. Lo leo yo. Dice, situación ambiental de España, política medioambiental y espacios protegidos. Dice, toda política medioambiental actual debe tener en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y la presencia de nuestro país en la Unión Europea, que tiene una política medioambiental común y que ha obligado a España desde nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986 a asumir la legislación medioambiental comunitaria. En dos aspectos podemos distinguir la política medioambiental española. Primero, protección de espacios naturales. España posee espacios naturales protegidos que se engloban en la Red Natura 2000. Espacios protegidos, Parque Natural o Parque Nacional o Parque Protegido. Españoles destacan Timanfaya, Doñana, Tablas de Daimiel, Sierra Nevada o Caballero. Y actuaciones para corregir los principales problemas medioambientales. España ha firmado acuerdos internacionales en materia medioambiental con el Protocolo de Montreal, Kioto, que aplica los principios de prevención y reparación. Quien contamina paga en materia medioambiental y creó en los años 80 el Ministerio de Medio Ambiente. Las principales medidas aplicadas para paliar la agresión al medio ambiente son la reducción de las emisiones de gases contaminantes y de la contaminación acústica a través de estaciones de muestreo, promoviendo el transporte público y las tecnologías limpias. Para detener la deforestación se lucha contra los incendios forestales, campañas de información y sensibilización, limpieza de bosque, y se aplica una política de repoblación forestal. Para luchar contra la contaminación de las aguas, ya sean marinas, continentales y subterráneas, y contra el déficit hídrico se controla la calidad de las aguas, se construyen embalses, trasvases, plantas depuradoras y desaladoras. Se realizan los regadíos, se fomenta el ahorro y se intentan preservar los humedales y acuíferos. Respecto a los residuos sólidos urbanos, se aplica el principio de las tres: recuperar y reciclar desechos y se reutiliza para producir biogás, compost. Todas estas medidas deben ser acompañadas por una política de concienciación ciudadana y educación medioambiental en la escuela. ¿Vale? Simplemente esto que lo sepáis. Para que vamos a aprender. No se te escucha. ¿Me oís? Ahora sí. No, decía que este último punto es simplemente información, no es necesario que lo aprendáis. ¿Vale? Simplemente que lo leáis y que sepáis cuál es la situación, digamos, legal, ¿vale? En ese sentido. Y en cuanto al tema 4, en fin. Espérate, David, te lo voy a enviar. 4. Ve tu mail, David, por favor. David. David, tienes el micrófono Parece que no apagado. está. Sí, tiene que estar. Lo que pasa es que tiene el micrófono apagado. Es que se lo he dicho yo por WhatsApp que lo apagara, pues si no, no se escuchaba sí. nada. Eso se ha ido. Oye, tío, cago en la puta. Le voy a escribir.
Ya le he escrito, ahora. Cuando contestes otra cosa. Bueno, pues nada, acabamos los 2 temas. ¿Sabes? A ver, ahora nos empieza... Lo va a molar, a mí lo que más me gusta. Hoy no lo ha visto. Vosotros. Pero... Tema 5, por ejemplo. ¿David? ¿Ha vuelto David? David, ¿has vuelto, tío? Has pillado en el baño, yo creo. Vale, el próximo día... Oye, ¿qué día os viene bien a vosotros? Hombre, yo es que así, por salir, no lo sé. Por Como salir por no, salir tanto, es no que tiene como ningún por salir plan, ¿no? tanto, no, A ver, en principio no va a salir ningún plan. yo el jueves y el viernes trabajo. Lo que pasa es que estamos trabajando a turno y no sé qué día de la semana que viene me va a tocar ir a la oficina. El jueves no, porque el jueves tenemos inglés, literatura, porque la del viernes la cambiamos, porque como David empezó a trabajar los viernes, Vale. bueno, iba el jueves por la noche, entonces los viernes ya no tenemos clase. Porque si no, David no va a poder estar. Vale, no, esto sería la semana que viene, pero... La semana que viene nosotros tenemos economía, Bueno, supuestamente. vamos a dar una clasecilla ahora que estamos todos más libres. Ah, vale. Ya lo damos por aquí. Lo digo por si nos da tiempo a lo mejor a hacer... Estaba en el baño. Hombre, Te lo he dicho. Te he dicho que escucha, estaba en el baño. dame tu mail. Sí, que iba a reventar ya. El mío. Perdón, No, el de mi padre, no te jode el otro. dime. David Sanchezgo. David. ¿No? Sanchezgo. ¿Sí? Punto yo. ¿Punto? JV. ¿Sí? @gmail.com. Dame, lo acabo de enviar, dime si te llega. De momento no. Era punto J o B, ¿no? Japón, Oviedo, Barcelona. Sí, mira, me acaba de llegar. Ah, vale, guay. Vale, pues eso. A ver, Javi, David, Juan, lo que estaba diciendo, que aunque tengáis la semana que viene economía, si podemos dar una clase nosotros una orilla, Yo sí. ¿vale? Yo os pregunto, esto es lo que le estaba comentando a Juan, yo trabajo jueves y viernes. Entonces, no David, sé sí, qué día apaga el volveré a la oficina. micrófono, tío, porque no se te escucha una mierda. A ver, ¿ya? ¿Me oís? Sí, ahora sí. Sí, Eso, que trabajo jueves y viernes. Entonces, el jueves y viernes decidimos qué turno tenemos la semana que viene. Entonces, si queréis, se lo pregunta a Jorge, que Jorge os lo pregunte y quedamos un día la semana que viene. ¿Vale? Y damos una orilla. Por Yo ver no un tengo tema. ningún problema. ¿Vale? Por yo avanzar. tampoco. Yo por mí, genial, cuando quieras. Vale, de puta madre. Os envío la clase, ¿vale? Vale. Vale. La clase por